Hoy otra vez estamos juntos para estudiar juntos la palabra de Dios y para orar. Y si mientras estudiamos surge alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, no dudes en escribirme en la dirección que aparece en pantalla. ¿Alguna vez cometió una equivocación y se sintió culpable? ¿Alguna vez en un momento de tu vida alguien te calumnió, tuviste algún problema, algún pleito y necesitaste de un abogado? Cuando nosotros hablamos del pecado, cuando hablamos de que estamos alejados de Dios por culpa del pecado, que estamos separados de Dios, también necesitamos un abogado. Y en Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 1 dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Además de dar su vida en la cruz del Calvario, Jesús por nosotros, también es nuestro abogado ante Dios el Padre. Y para entenderlo mejor, nosotros necesitamos ir al Antiguo Testamento, al santuario terrenal, ese que Dios le indicó a Moisés que construyera, y ver qué se hacía en el santuario para entender cómo Jesús actúa como nuestro abogado. El santuario y sus servicios ilustran tres fases del ministerio de Cristo en favor de nuestra salvación. La primera fase es su sacrificio sustitutivo, la segunda su mediación sacerdotal y tercero el juicio final. Hoy vamos a repasar esta segunda fase sobre la mediación sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Hay algunos puntos que debieran quedar claros antes de que nosotros pasemos a tratar el tema. Primero, el santuario celestial representa o indica que el pecador necesita indefectiblemente un abogado defensor. Segundo, que el santuario era para el pecador arrepentido y que no era para aquellas personas que no se habían dado cuenta del pecado ni siquiera necesitaban a alguien que los defienda. Y ahí se presentaba voluntariamente en el santuario el pecador que después había reconocido su pecado para poder expiar o que le sean perdonadas sus ofensas. Hoy, de la misma forma, solamente por medio de nuestro abogado, Cristo Jesús, podemos tener acceso a Dios. Y entonces, ¿cómo funciona el proceso del lugar santo en el santuario celestial? ¿Y cuál es la importancia de este ministerio para la salvación de nuestras vidas? El ritual diario del sacerdote en el santuario terrenal incluía las siguientes partes. Cuando una persona había cometido una falta, cuando reconocía su pecado, llevaba al santuario un corderito. Ese corderito tenía que ser de 1 año, sin defecto, sin mancha. Ese pecador ponía sus manos sobre el corderito, confesaba sus faltas sobre el corderito, luego el sacerdote le entregaba una daga y el mismo pecador mataba al corderito clavándole la daga en la garganta. El sacerdote juntaba la sangre del corderito en un tazón, luego ponía al corderito sobre el altar, el altar de los sacrificios que estaba en el patio, y luego entraba al santuario y allí frente al altar del incienso ponía sangre en las 4 esquinas del altar del incienso y después asperjaba sobre las cortinas que daban al lugar santísimo la sangre
de ese corderito. Todo ese ritual. Después el sacerdote salía del santuario y el pecador volvía a su casa perdonado y libre de pecado. El trabajo que tenían los sacerdotes en el santuario era inmenso. Desde la mañana que se abrían las puertas del santuario hasta el atardecer cuando se cerraban, las tareas no solamente consistían en las ofrendas o en los sacrificios, sino que tenían que ver con la purificación de la lepra, los votos del nazareno, proporcionaban leña para los holocaustos, se encargaban de las cenizas del altar, vigilaban el santuario, etcétera, etcétera, etcétera. El recinto del templo todo el día en un lugar agitado, tanto para sacerdotes como para levitas. El pecador no tenía acceso a Dios, y para poder tener acceso a Dios y poder obtener el perdón, necesitaban de un sacrificio y también de un mediador. Solamente mediante el sacerdote él podría ser representado ante Dios. El acceso a Dios era simbolizado por la presencia de varios muebles en el santuario. Y esto es hermoso poder describirlo. Cuando el sacerdote entraba con la sangre al lugar santo, a la derecha tenía los panes de la proposición. Implicaban la presencia de Cristo, el alimento que era Cristo con los panes de la proposición. A la izquierda estaba el candelabro de oro representando la presencia del Espíritu Santo, iluminando no solamente al sacerdote, sino todo el ritual que allí se desarrollaba. Y el altar del incienso, que representaba el pedido de perdón de ese pecador a través de esa sangre que había sido derramada por su sustituto, el cordero, ese corderito que después fue sacrificado o fue puesto en el altar del holocausto para ser sacrificado. Todo este ritual nos enseña claramente que ese sacerdote que entraba al lugar santo representaba a Cristo en el futuro, que llevaba el pedido del pecador ante el Padre para ser perdonados. ¿Y cuándo eran perdonados los pecados? Cuando Cristo actuaba en el santuario como sumo sacerdote o como pecado, porque en realidad el pecador se iba a su casa perdonado, pero sus pecados habían sido transferidos al lugar santísimo, que eran perdonados el día del perdón o el día del Yom Kippur. Una vez al año había una ceremonia especial donde el sumo sacerdote, ahora no el sacerdote, sino el sumo sacerdote, entraba en el lugar santísimo y allí limpiaba el santuario y todo el santuario era purificado de los pecados de todo el pueblo durante todo el año. Vamos por parte. Cuando Jesús resucitó el primer día de la semana, permaneció 40 días más con sus discípulos. No solamente para que ellos tuviesen la certeza de que Él había resucitado, sino para todavía enseñarles un poco más la tarea que ellos tendrían de aquí en adelante en su misión de la predicación del Evangelio. Él deseaba darles pruebas fehacientes de su amor por ellos. ¿Por qué el ministerio sacerdotal de Cristo es esencial para nuestra salvación? En la cruz, Jesús hizo una expiación, o sea, pagó la deuda. El perdón de los pecados tenía que ser llevado al santuario celestial, presentado delante de Dios, y Dios tenía que perdonarlo, porque Cristo ahora se presentaba en el santuario celestial como abogado, no con la sangre de un cordero, sino su propia sangre, no con el ritual de un sacerdote humano, sino Él como sacerdote, Él como abogado. Él era la garantía.
Es Cristo vivo que se presenta delante de Dios, no un Cristo muerto. Es un Cristo resucitado que vive e intercede por ti y por mí. No un Cristo en un crucifijo o en una cruz o colgado de algún madero. No es un evento presente, es un evento del pasado. Hoy recibimos la salvación de un Cristo vivo, de un sumo sacerdote vivo, de un abogado vivo. Jesús ministra ahora en nuestro favor y aplica los méritos de su sacrificio, concediéndonos perdón, vida eterna y el perdón de los pecados para todo aquel que cree. Y Pablo lo enseña muy claramente allí en 1 Timoteo el capítulo 2, el versículo 5, donde dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él posee autoridad y las credenciales divinas para representarme delante de Dios como mi abogado. ¿Cómo intercede por nosotros? Vayamos al ritual que se hacía en el santuario en el Antiguo Testamento. En el lugar de presentar la sangre del pecador, Jesús presentaba su propia sangre. En vez de ser un sacerdote, ahora era él mismo el que se presentaba delante de Dios. Y no presenta la sangre de un animal, sino su propia sangre. Y no cualquier sacerdote, él era el sacerdote. Y ahora nosotros, después de aceptar el sacrificio de la cruz de Cristo, debemos ir por la fe al santuario celestial, donde Jesús está intercediendo para que tus pecados y mis pecados sean perdonados. Así, nuestras oraciones se dirigen a un lugar específico, se dirigen a nuestro abogado para que Él se presente delante de Dios por nosotros. Por eso leíamos al principio ese pasaje de Primera de Juan capítulo 2 versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el único capaz de ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones y en nuestros pecados. Él es nuestro abogado. Pongamos nuestros pecados en Jesús, pongamos nuestra vida en sus manos, pongamos nuestros errores a su cuidado y Él va a poder presentarlos delante de Dios. Cristo suple cada una de nuestras necesidades. En Él se encuentra nuestra única esperanza de vida, pero de vida eterna. En Él encontramos la seguridad y el amparo, tanto en las pequeñas cosas como en las grandes cosas. Nosotros necesitamos de Dios en todo momento. Y hoy quiero invitarte a que pongas tu vida en las manos de Dios. Hoy quiero invitarte a que pongas tus pecados en las manos del único abogado que puede defenderte, el único abogado que tiene las credenciales divinas para poner tu causa y perdonar tus pecados. ¿Quisieras hoy hacer esto delante de Dios? Quizás esta noche a solas en tu habitación, ahí arrodíllate delante de Dios y cuéntale, dile cuáles son tus faltas, confiesa tus faltas al Señor y Jesús pondrá esto en el santuario celestial y borrará tus pecados. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor, por tu bondad. Gracias te damos porque no nos dejaste solos, sino que en la cruz del Calvario nosotros tenemos no solamente nuestro Salvador, sino también, después que Él resucitó, se presenta ante ti como nuestro abogado. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu, a confesar nuestras faltas delante de ti en el santuario celestial. Permite que Jesús pueda defender nuestra causa, que pueda llenar nuestra vida, darnos la seguridad del perdón y la felicidad y la paz que cada uno de nuestros corazones necesita. En el nombre de Jesús. Amén.
Si este tema te despertó interés o alguna pregunta, no dejes de escribirme en la dirección que aparece en pantalla.